soy Javier Monsalvache, vengo de Valencia y bueno, soy el autor de la exposición que ya habéis visto. Y bueno, la propuesta que me hizo la Empírica sobre presentar el trabajo, que ya no era la primera vez que me lo habían hecho, cuando yo empecé, con la primera vez que me lo propusieron, voy a ser breve porque prefiero meterme en materia, me la propuso en el 2000 Isaac Díaz Pardo en la factoría Sargadelos. Y ellos me dijeron, no, tráete algunas diapositivas, que entonces eran diapositivas. Fueron muy bordes, porque menos mal que yo lo leí entre líneas y me llevé un buen paquete de diapositivas. Pero ya lo preparé un poco más cómo era mi influencia, de dónde viene esa iconografía y de dónde surge esa obsesión un poco por la temática industrial y sus influencias. Por eso el título de la charla. Entonces os voy a hacer, va seccionada, voy a empezar ya directamente, entonces empiezo con un poco lo que sería la influencia de la estética industrial ha tenido en la historia del arte. Y os voy a empezar con un cuadro de Bernet Morisot, en posimpresionismo de 1800, veréis que en todas las diapositivas va a estar el nombre del autor y la fecha en la que está pintado el cuadro, ¿vale? Y como veréis, en el background del cuadro aparecen dos chimeneas humeantes, ¿no? Y un cuadro, pues como veis, muy idílico. Entonces es el comienzo prácticamente. Bueno, yo no soy historiador, os lo voy a dejar claro, porque igual si hay algún, que voy a cometer muchos errores, no soy historiador, no soy arquitecto tampoco. Mi padre quiso que fuera arquitecto, pero dije, eso es muy complicado, ¿no? Yo fui muy mal estudiante. Y entonces esto es empíricamente todo lo que os voy a enseñar. Ha sido mi propio proceso de investigación y de influencia, ¿no? Por eso si cometo algún error, luego me decís, Xavi, yo creo que eso sería de... Ya he tenido alguna discusión en la Universidad de Bellas Artes de Bilbao, que fue interesante. Claro, todo el proceso industrial ha ido influyendo en diferentes formas, ¿no? En este caso, vamos a empezar por la influencia en el paisaje, como los pintores tomando referencia. Estamos en 1878 y voy a poner a Teufelsstein. Claro, esa arquitectura, ¿dónde se genera? Pues se genera básicamente al lado de fuentes de energía. En este caso eran los ríos. Los ríos prácticamente se generan en lo que eran los gremios artesanos, esa industria artesana que se basa en la energía que ocurre en el río. Eso empieza a crecer en los centros de las ciudades, ¿no? Y aquí Teufelsstein, que lo digo de manera que está dentro, es un pintor suizo dentro del modernismo, ya empieza a reflejar cómo esa industria empieza a modificar el paisaje, ya no solo el paisaje, sino el sistema social y la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Os pongo a Otto Bohlen, que también es un pintor alemán dentro del modernismo. Bueno, yo siempre hago una comparación, bueno, no tiene mucho la comparación con la fragua de Velázquez, ¿no? Pero sí que estaríamos hablando como de una fragua, como ese elemento modificador de la materia prima. Pero como veis es una pintura también como la de Velázquez, con otras simbologías, pero muy limpia, un estado como que la fábrica es el progreso. Es la nueva industria que se está creando y que aquí lo refleja muy bien Henri Rousseau, al que llamaban el aduanero. Y me gusta mucho esta pintura del movimiento naif, voy muy rápido, pero porque está prácticamente en 1903, la Torre Eiffel, el castillo, el río y luego la fábrica, esa pintura tan idílica todavía, pero ya viene el elemento modificador en el paisaje, ¿no? Cómo está contrastando la tecnología con la era antigua, cómo ese cambio se empieza a surgir a principios de siglo. Cómo no, Picasso y un paisaje totalmente muy mediterráneo, de las palmeras, con una fábrica que en este caso os puedo decir hasta lo que es una fábrica, un horno Hoffman, es una ladrillera, y lo sé porque está la chimenea en ese punto, es una chimenea cuadrada, pero bueno, es una fábrica de ladrillos, pues un poco la desconstrucción que hace, ¿no? Pero bueno, como veis, ese impacto de ese edificio, que es una topografía diferente, es una arquitectura que está implantada, que es de nuevo uso, que en el fondo es racional, que se construye básicamente para una utilidad, no tiene nada de decoración, ¿no? Luego hay cambios, ¿no? Pero yo siempre me fijé en la industria, cuando luego vais a ver, como un elemento, aparte de modificador, como un elemento de poder. Y bueno, y cuando encontré este cuadro de August Mack, que es del movimiento de Blue Reiter, ahí viene el caso, ¿no? O sea, estamos en 1911 y la chimenea ya coge mucho más protagonismo que la propia catedral, ¿no? Como en este principio de siglo ya se han dejado de construir catedrales y lo que se están construyendo
van a ser lo que van a ser las nuevas catedrales del siglo XX, que son los grandes complejos industriales, ¿no? Y aquí hay una referencia explícita cómo el poder se está pasando del centro de la ciudad, dentro del poder religioso, que era el que había gobernado las ciudades, se está modificando y se está pasando al poder industrial, ¿no? Y como otro ejemplo de August Marc, y aquí es evidente, es una ladrillera también, porque son fábricas de ladrillos, y esto es la cantera de la arcilla, ¿no? Donde hacían los ladrillos, y aquí ya la chimenea, como veis, está justo en el centro del cuadro, el paisaje ya es totalmente industrial, y lo que queda de la catedral ya queda en un segundo plano. Si os acordáis de la primera diapositiva, la fábrica estaba en el background. Ahora la fábrica ya está en el primer plano, el poder ya ha venido para quedarse y ese poder es muy modificador, ¿no? Estamos en 1913, ¿qué significa 1913? Pues es el comienzo de lo que va a ser la primera gran guerra, ¿no? Y claro, aquí os pongo un pintor muy interesante, Fritz Gartner. Bueno, podríamos decir que tiene esa influencia del impresionismo de Van Gogh. Él fue jardinero, pero bueno, aquí ya veis la barrera totalmente de la naturaleza. Me interesa ese punto de cómo la primera línea es la naturaleza y detrás ya se está generando esa ciudad maléfica, ¿no? Esa ciudad ya transformadora total, ¿no? Hay un libro muy interesante que luego os hablaré de él. Por ejemplo, no os he puesto ninguna imagen de Maximum Luce. Yo soy muy disléxico, o sea, no me da mucho caso. Sí, Maximiliano en Luce. Él tiene unos cuadros sobre chimeneas de las useras muy interesantes, ¿no? Que es un poquito previo a este, ¿no? Bueno, voy rápido, como no, todos los metafísicos, ¿no? Y metafísicos, Chirico es cómo crea esa plaza y cómo contrasta lo clásico de una plaza renacentista con una escultura ecuestre, pero detrás, en el background, está esa chimenea, ¿no? Y esos elementos aislados, ¿no? Bueno, ahí en ese proceso de investigación que empecé, porque esto fue como un juego para mí, es decir, bueno, pues voy a ver qué es lo que me ha influido, qué pintores me han interesado. Cómo no, tuve que llegar, estamos en 1917 y cómo no os voy a poner un elemento industrial y que de gran influencia. Y para mí interesante, porque yo soy ceramista. Entonces, claro, era un elemento industrial, cerámico y transformador, porque Marcel Duchamp rompió, como bien sabéis todos, lo que fue la visión del arte contemporáneo a partir de ahí, ¿no? Cómo descontextualizan. No voy a profundizar en eso porque más o menos todos sabéis. Bueno, os voy a poner también yo soy un enamorado de Kurt Schwitters. Claro, la industria empezó a generar más desechos de los que la gente podía recuperar, porque antiguamente el artesano, el gremio recuperaba todo el desecho, prácticamente no había residuo. Claro, el residuo empieza a generarse. La industria encima empieza a aplicarse hasta el elemento bélico, estamos en 1919. Y a mí me interesa mucho cómo viene ese reciclaje de ciertos elementos, ¿no? Cómo reciclar lo que la industria genera. Aquí es el que tuve la controversia con este profesor de historia de la universidad. Claro, yo a Mario Sironi lo incluyo dentro de los futuristas. Es verdad que en ciertos libros está incluido como dentro de los futuristas. Me han dicho, no fue especialmente un futurista. A mí lo que más me interesa, para mí es un pintor excepcional, y lo que me interesa es la otra visión que la fábrica y la industria está generando, que es el suburbio, aparte de generar otras miles de cosas, ¿no? Como el reloj de pulsera. Claro, el reloj de pulsera, cuando dicen, no, el tiempo, ¿no? El reloj de pulsera, claro, antes ¿quién medía el tiempo? El trabajador de finales del siglo XIX no tenía un reloj como medir, sonaba la sirena y la gente entraba a trabajar, sonaba la sirena y la gente salía de trabajar. Esa memoria del trabajo, ¿quién marcaba ese tiempo de trabajo? Nadie lo marcaba el empresario, lo marcaba la industria. No lo marcaba el trabajador no era consciente del tiempo que podía vivir. Con que trabajara 2 minutos más, eso era mucha más producción. Esto es un elemento revolucionario, porque cada uno puede medir su propio tiempo. Eso antes no existía. Y Mario Sironi me gusta mucho porque juega con esa intemporalidad del espacio, ¿no? Con esos espacios vacíos, con la generación del suburbio, con la generación de esa arquitectura, ¿no? Vacía, prácticamente no hay vistas, ¿no? Insisto con Mario Sironi porque siempre me gustó mucho ese pintor y como veis esa arquitectura del suburbio es la que me atrapa, ¿no? Bueno, voy a pasar al cubismo. Fernand Léger tiene esa visión, si os dais cuenta, Sironi ya tiene una visión un poco más tétrica, ¿no? Estamos a finales del 20, principios del 20,
Y Leger no, Leger tiene todavía la visión de la industria como progreso, ¿no? Nos han vendido eso de progreso como crecimiento constante, una falacia, porque eso no existe, ¿no? ¿Crecimiento a base de qué? Y entonces Leger sí tiene esa visión todavía del trabajador un poco más lúdica, ¿no? de la herramienta y de la mecánica. Ahora os voy a poner a Luis Lozopit, creo que se llama así, exacto. Es un ucraniano que él está dentro del movimiento constructivista Art Deco. Es muy interesante el trabajo y cómo, claro, muchos diréis, no, tienes una referencia a Freelance, evidentemente. Está Freelance, pero Freelance se hizo en 1927. Este es previo a Freelance. Y como no, 1925, os lo recomiendo, además es un libro ya editado, Frank Massarel, que se llama La ciudad. Y aquí ya, claro, es el obrero solitario ante lo que se avecina, ¿no? Que es la gran ciudad transformadora de lo que va a ser la sociedad en la que vivimos. Porque evidentemente hemos pasado de la sociedad postindustrial, yo me considero hijo del postindustrial, y ahora luego iré un poco más rápido, os hablaré de la música industrial un poco. Y, claro, porque esa influencia de la industria no fue solo en la pintura, ¿no? Abarcó muchas cosas, ¿no? Y en 1925 está Massarel, y luego os voy a pasar a este pintor, que es un pintor fotógrafo americano, pero es muy interesante porque está incluido con otro pintor, que os voy a pasar ahora también rápidamente, que es Bernard Bonnet de Mabel, y os voy a ir rápido, ¿vale? Estamos en el 28, y a Charles Schiller. Estos tres pintores americanos, si queréis os lo vuelvo a pasar, están metidos dentro del movimiento precisionista. Es un movimiento americano, porque yo tenía bastante estudiado a Schiller, aquí no hay nada publicado, tienes que encontrarlo en Estados Unidos. Schiller fue fotógrafo, y lo que más me interesa, si os dais cuenta, por ejemplo, os voy a decir que os fijéis aquí, sabéis que todavía tiene esa visión de la fábrica idílica, y veis ese elemento, veréis cómo aquí se repite el elemento. O sea, él lo que hace es como una visualización de la fábrica, hace diferentes tomas de la propia fábrica, ¿no? Entonces hace un juego que luego hicieron Bernard Hill, los fotógrafos alemanes, pero él lo hace previo, en 1931. Claro, ya hemos 31, si tiramos un poquito para atrás, que estábamos en el 28, 27, yo os recomiendo, en cine estaba Walter Ruttmann, que hizo Sinfonía de una gran ciudad. Es una película en blanco y negro que narra cómo era la Alemania después de la Primera Gran Guerra, desde que amanece la ciudad hasta que acaba. Esa vinculación de la ciudad con la industria era muy importante, porque claro, se genera todo ese movimiento, como os he dicho, sindicalista, modifica todo, toda la sociedad, modifica el urbanismo. Y bueno, tenéis a Walter Ruttmann, y tenéis a Freelance, y si vamos más para adelante, vuelvo a tirar para adelante, tenéis a Charles Chaplin y Tiempos Modernos, pero eso es ya en 1936. Esta es muy interesante porque es un collage, evidentemente. Pero aquí vuelvo a Gusmarck, pero aquí ya se hace evidente. Es después del periodo de la posguerra, de la Primera Gran Guerra, y la industria ya supera a la catedral, ¿no? Esa es ya la imagen total, ¿no? De que esto va a ir a más. Si os fijáis, esta imagen precede a muchos artistas que han seguido trabajando sobre ya no solo ecología, a la que llegaré en un momento, sino cómo todo el urbanismo ha sido modificado a través de la industria. Bueno, voy a ir rápido. Paulus. Y bueno, os voy a poner un valenciano, al que me gusta mucho, que es José Renau. Y como veis, el movimiento obrero, todo lo que genera en el 1935. Alena Grundin, estamos en el 48, que pega un pequeño salto, hemos pasado la depresión de la guerra. Y bueno, esta mujer, que era amiga de Otto Dix, y claro, es después del ataque nuclear a Hiroshima. Y como esta mujer representa esa angustia vital de la ciudad, y como veis que está rodeada de industrias, está rodeada de... Bueno, voy a pasar a Jane Tangelin y el objeto industrial en movimiento, el residuo como arte. Entonces, todos esos elementos sueltos que se van uniendo, ¿no? Y Andy Warhol, claro, la industria llega a todo. Entonces, ese proceso industrial
es utilizado también por artistas. Y el movimiento del pop art se basa en procesos industriales. Entonces, fijaros que estoy siendo muy rápido, pero desde que hemos empezado hasta ahora, todo ese proceso ha modificado la visión del artista a la hora de plasmar sus ideas, ¿no? Y ya el culmen puede ser Claes Sonderburg y el homenaje al tornillo. Claro, porque hemos pasado de la cultura del remache, que podríamos decir que era la Torre Eiffel, a la cultura del tornillo. Y que ahora ya estamos en la cultura ya no del microchip. Yo digo siempre que ya nací yo soy postindustrial, pero me he criado en el microchip prácticamente, pero ya estamos en el nanochip. O sea, toda esa evolución del remache al nanochip ha sido como bastante rápida, aunque parezca que ha sido lenta. Y bueno, un buen ejemplo es esta escultura de Claes Sonderburg. Hay una pieza de él en el Museo de Madison, hay una reproducción que la hizo con resina y que ahora se está descomponiendo totalmente. Pero lo interesante es que la han dejado visible esa descomposición para que los artistas la vean, bueno, para el público en general, vea cómo la resina se va descomponiendo. Esta era más grande, la que tiene en el Museo de Madison no es muy grande. La foto engaña, esto sabes, porque está tomada en otra. Claro, la foto engaña, parece gigante pero no es tan grande como es el original. Bueno, aquí os voy a poner otro valenciano, Miquel Navarro, que empezó con la cerámica y bueno, acoge también ese elemento de la fábrica como modificador y transformador de un paisaje que en este caso pone egipcio, pero es muy mediterráneo, o Eduardo Chillida y claro, la fundición en hierro y como volvíamos antes, la fragua, como ya se utiliza la industria para la creación de arte, ¿no? Bueno, estamos ya en los 80, os voy a poner aquí el 77, bueno, yo recomiendo, a mí me gusta mucho Tarkovsky, aunque hace poco leí un crítico de cine que lo ponía fatal, pero bueno, yo soy un enamorado de Andrei Rublev y el pintor de iconos, y en esta época 77, claro, Tarkovsky hace La Zona, no sé si la habéis visto la película, pero está muy relacionado con lo que os voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Esa zona contaminada en la abstracción y como puede ser ahora Chernóbil, esos elementos que se va generando a través de la industria, ¿no? Y cómo la industria, va cambiando de piel, ¿no? Porque claro, en el fondo es un poder y el poder tiene que ir cambiando de piel para que eso siga funcionando, ¿no? Y bueno, unas personas que se dieron un buen ejemplo fueron Bernard Hillenbecher, que ellos en principio hicieron un estudio antropológico, era como un estudio antropológico de la arquitectura. No tenía una función, al final tiene una función estética, pero yo desde el primer momento lo vi más bien como una función de antropología de la arquitectura, de cómo esos elementos van ido modificando y tienen una funcionalidad. Y claro, estamos en el 83, pero esto ya se ve desde otra forma, desde otro cariz, ¿no? Claro, 83, y os pongo también otra película que es la de Ridley Scott, Blade Runner, que la hace en 1982. Entonces todo está como enlazado, ¿no? No hay nada así como aleatorio, todo tiene un movimiento, ¿no? Tanto es así que en los 70, sabéis, conocéis al grupo de música Kraftwerk de Alemania, en Hamburgo. Claro, y esto es en Hamburgo también. Es decir, que todo ese elemento de Kraftwerk empieza a hacer música industrial, que fueron los precursores de la música industrial. Bueno, seguramente habrían otros, pero ellos fueron los que más fueron los cabezas visibles, ¿no? Y como eso pongo ahora a David Lynch, lo pondré luego, cabeza visible como cabeza borradora de David Lynch. Bueno, esto es un pintor vasco, José María Lazcano, con el que tuve oportunidad de exponer conjuntamente con él, y bueno, refleja también muy bien lo que es toda la arquitectura de la industria, porque sí que la industria tuvo bastante reflejo, sobre todo en las zonas como es el País Vasco y el País Catalán, ¿no? Bueno, aquí pongo una imagen de David Lynch. Antonio Alcaraz también es un pintor valenciano. Y ahora os voy a poner 3 cuadros más. Voy a ser rápido, que esta es María Tibidal. Me gusta mucho la pintura de esta mujer porque aquí, como veis, ya queda como son las fábricas ahora. Antes podías relacionar muy bien lo que era la arquitectura de la fábrica y lo que fabricaban. Ahora cada vez es más complejo, porque esos edificios, esa tipología se ha modificado bastante. Entonces,
prácticamente no sabes muy bien qué es lo que fabrican. Se han vuelto como quirófanos un poco, ¿no? Como asépticos. Se ha quedado toda esa industria aséptica que digo yo, que en el fondo no lo es, pero sí que quieren dar esa imagen, como podría ser esta, ¿no? O, como para acabar, os voy a poner esta, ¿no? De Fernand Tassi. Es una pintura que vi en la Tate Modern de Londres, que tomé yo la fotografía, y cómo la tecnología empieza con ese pixelado a influir sobre cómo podría ser un Lego de la industria, ¿no? Bueno, como soy ceramista, claro, diréis, hostia, eres ceramista, pues no has pasado ni una sola pieza de cerámica, ¿no? Pero sí, también hay piezas de cerámica, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy curioso de una artista que a mí me gusta bastante, uruguaya, de Montevideo, pero que se crió en Estados Unidos y que tuvo mucha relación con Joaquín Torres García, porque vivía en la casa de al lado, aunque Joaquín Torres García era bastante más mayor. Y veis como una tetera genera esa arquitectura de la industria. O Dan Patterson, es un americano, como veis, la arquitectura del agua. Claro, porque cuando empiezas a leer libros especializados de gente que sabe de esto, no yo, claro, ya luego vienen las tipologías arquitectónicas, ¿no? Esto se considera arquitectura industrial. Un hospital podría ser una arquitectura industrial, un depósito de agua, un silo, un búnker. Por ejemplo, para mí un búnker podría ser una arquitectura industrial, la industria de la guerra. Claro, porque en el fondo el material con el que está construido es el mismo, hormigón, acero. La funcionalidad es diferente, pero es un edificio funcional, no tiene nada decorado, sirve para lo que sirve, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Bueno, os voy a seguir pasando imágenes, que es al final lo que narra Stephen Montgomery. Ahora os voy a pasar una en especial que me gusta mucho, que es la de Paul Scott. Claro, ahí vienen esas influencias, ¿no? Como un plato de Delft, de cerámica de Delft, pone una calcamonía en la que hay una central nuclear, ¿no? Y bueno, voy a pasar a mi maestro y amigo, que es Enric Mestre. Él es uno de los ceramistas más contemporáneos, más importantes de este país. Hay más, evidentemente, pero bueno, yo siempre, cuando hablé con él de esta pieza, que en el fondo yo crecí, porque dices, ¿por qué tienes esa manía con lo industrial? Yo crecí en una área de Valencia, que es el Grao, en el que estaba cerca de lo que es la ciudad de las ciencias y las artes, del señor Calatrava. Todo eso era el complejo Ercros. Es un complejo industrial de abonos químicos. Cuando empezaron a hacer las obras del complejo de las ciencias, tuvieron que mover toneladas de tierra contaminada. Yo eso lo conocí en funcionamiento. Y ya no solo eso, cuando yo iba a la escuela de cerámica tenía que cruzar, la ciudad estaba separada por una vía del tren, por eso el cuadro de Sironi lo marcaba muy bien, cómo el tren divide una ciudad, que era la ciudad del centro de la ciudad al puerto. Entonces, para ir a la escuela tenía que pasar por un pasillo que cruzaba la cerveza El Águila, lo que era la cerveza El Águila. Mis compañeras, por ejemplo, nunca querían cruzar por ahí, evidentemente no era era un sitio como que te podían atracar fácilmente, ¿no? Pero esa visión de la industria alrededor siempre me impresionó, ¿no? Cómo era capaz de cortar una ciudad, cómo era capaz de poner unos muros, cómo era capaz de modificar todo eso, ¿no? Y por eso esas referencias, por eso me gusta ese espacio vacío, ¿no? Me parece como si el cuadro de la Anunciación de Miguel Ángel, de Fra Angélico, le quitaréis los personajes, ¿no? Y quedará ese rectángulo áureo, esa arquitectura vacía, ¿no? Que de repente no hubiera personajes. Me gusta esa proporción de lo cerrado, de lo escondido, ¿no? Del secreto, ¿no? Y aquí esto es un japonés, siento la diapositiva, pero este tío no cuelga, este artista no cuelga muchas imágenes y bueno, para mí es una cadena de montaje, totalmente, como el señor Ford cambió la estructura de la idea de cadena de montaje. En eso hay una anécdota que no os la he contado, que fue de Charles Schiller, que él pintó muchos cuadros sobre la fábrica de Ford hasta que hubo un fallecimiento, hubo un accidente laboral. Y esa visión que él tenía sobre la industria, porque hubo muchas huelgas, eso se modificó bastante, ¿no? Un personaje muy comprometido, ¿no? Pero bueno, la arquitectura del agua, los depósitos.
Creo que eso también es un artista americano. Sabéis que los americanos tienen en los depósitos de agua una influencia muy importante. Y aquí pongo otro artista que personalmente me gusta mucho, que es Grayson Perry. Y bueno, todo ese discurso dentro de una vasija, claro, que luego explicaré un poquito más, pero bueno, ya viene lo que es el suburbio de Londres y toda su idea sobre el paisaje. Paisaje, a veces me dicen, no es que de paisaje, bueno, más que paisaje podríamos hablar del campo, ¿no? de acción. Bueno, os pongo otra pieza de Enric Mestre y os la pongo porque, claro, la ciudad genera otra ciudad, ¿no? A mí me interesa mucho toda esta parte de la pieza, ¿no? Cómo la ciudad crece también hacia abajo, la ciudad que no vemos, ¿no? Siempre pongo de ejemplo a Italo Calvino, ¿no? Y sus ciudades invisibles, ¿no? En literatura tenemos bastantes ejemplos también. Para mí Italo Calvino, pues en ese hace como una narración de Marco Polo, ¿no? Con todas las ciudades que él va visitando idílicas, pero que en el trasfondo es una ciudad diabólica, ¿no? Y volvemos a la ciudad maléfica, ¿no? La ciudad sanadora a la ciudad maléfica. Bueno, también está Fernando Pessoa o Gastón Bachelard y la poética del espacio, ¿no? Y bueno, luego perdonad, me he ido para adelante. Bueno, os paso este rápido porque es el molde, el trabajo de moldes con los que trabajamos en cerámica sabemos, y cómo un molde que es para un proceso industrial puede servir como obra de arte, ¿no? Tilnil con un depósito, fijaros qué pieza más preciosa, ¿no? Más estéticamente más perfecta, ¿no? Donald Schiffel, Mary Fisher, un buen amigo, Juan Ortiz, y cómo con el torno alfarero modifica haciendo una arquitectura. Ahora os explicaré un poco lo de la maqueta, lo del modelo, ¿no? Más que la maqueta, el modelo, ¿no? Como un ejemplo del modelo que ahora os contaré. Y como otro modelo, claro, me dices, es que has puesto un megáfono. Claro, es que el megáfono es un invento obrero. Es decir, el invento obrero en el fondo es un elemento industrial. O sea, el megáfono surge de ahí, no surge de otra cosa, no surge para una competición atletismo, ¿no? Surge de otra historia. Surge hasta mismo, en Valencia todavía se conserva una sirena de la guerra civil, ¿no? Cuando las nombraba cuando venían los bombardeos. Os voy a poner otro artista que me interesa bastante. Ahora lo critican mucho por ser un poco neonazi. Yo tengo mis dudas, yo creo que es un provocador, y en este caso es un bastante provocador, cómo pone una parte del Corán en una videocámara y cómo esos sistemas de vigilancia hecho en porcelana. Y bueno, os voy a pasar simplemente tan que como un árbol de levas, de repente es el fragmento de una pieza mecánica. Y os voy a pasar a mi buen amigo Christopher Davis. Él es peruano, pero se ha criado en Estados Unidos, en Wisconsin toda su vida. Y me interesa mucho esa idea de la ciudad, la industria y la parte de abajo, ¿no? Todo ese subsuelo que se genera a través de la ciudad, ¿no? Esa ciudad oculta, ¿no? Y bueno, esa es la introducción rápida, espero que no os haya cansado, de lo que realmente a mí me ha influido, ¿no? Yo cuando empecé a hacer cerámica fue un poco por mi hermano. Mi hermano mayor es ceramista, es profesor de la Escuela de Arte y de Diseño, especializado en moldes, pero siempre me gustó mucho la ilustración y el dibujo. Me metí en la Escuela de Artes Aplicadas, porque como no acabé de los estudios no me pude entrar en Bellas Artes. Y luego ya no me dejaron, me dije, bueno, ¿esto para qué? Y entonces empecé esta serie, que era Forgotten Landscape, Paisajes Olvidados. La idea de la fábrica como lo que me rodeaba, ¿no? Como veía que en los 80, eso empecé a finales de los 80, principios de los 90, como esos edificios estaban perdiéndose, ¿no? En mi ciudad. Nadie los ponía como en valor, ¿no? Yo tuve la suerte que mi hermano me regaló, mi otro hermano es profesor de filosofía en un instituto, es un lector compulsivo, y entonces me regaló lo que era la tesis doctoral de Julián Sobrino Simal, editado por Cátedra, que creo que se titula, os lo digo porque yo ya mi memoria empieza ya a patinar. Mira, no lo tengo apuntada, pero bueno, creo que es Historia de la Arquitectura Industrial 1860, lo que os he dicho antes, 1975. Cuando cogí el libro me parecía un poco, pensé, ostras, esto es como una catalogación, ¿no? Arquitectónica.
esto a mí me va a superar. Yo no me veía tan técnico para eso, pero sí que es verdad que él le daba un punto bastante poético a la cuestión, le daba una visión muy filosófica. Veía ese elemento como modificador y como unificador. Hablaba también de los espacios del trabajo, ¿no? Del alma del trabajador. Yo, en ese momento que estaba pintando fábricas, yo visité, ahora actualmente, no sé, no he calculado, no puedo tener, ahora más con la era digital, ya os podéis hacer una idea, ¿no? Pero puedo tener unas 2000 fotos sobre fábricas. Ya no solo fotos, vídeos, Super 8, yo visitaba todas las fábricas que podía. La última, bueno, creo que tengo una imagen, esta es la Cross, por ejemplo, de la Cross hubo un movimiento, lo que era la Air Cross, que es lo que os digo, donde está ahora la ciudad monolítica de Calatrava, allí inmensa. Eso conseguimos un movimiento artístico, un movimiento de artistas, entre que estaba el Purgatorio, el que éramos un movimiento que estábamos unidos allí, de varios artistas, conseguimos paralizar la obra y que se salvaran por lo menos 2 edificios que estaban catalogados como patrimonio cultural, ¿no? BIC, que llaman, ¿no? Bien de interés cultural, ¿no? Es la definición. Conseguimos parar la obra y que esos edificios se protegieran, porque eran unas construcciones increíbles, que están en pie, afortunadamente están en pie. Ahora la iglesia se ha apropiado una de ellas para hacer una capillilla y tal, pero bueno, bien, por lo menos se ha conservado la memoria, porque es lo que al final queda, ¿no? Que es la memoria, ya no solo de la ciudad, que es bien importante, ¿no? Es la memoria del obrero, de la gente que ha trabajado ahí, ¿no? Cuando entras en esos espacios abandonados, y a veces con riesgo, notas ese feeling, ¿no? Sobre todo cuando yo vengo, mi padre fue un trabajador también de la industria, y tienes ese respeto, ¿no? Es decir, bueno, ya piensas, no, es que hay que borrarlo de la ciudad porque es como un elemento perturbador, ¿no? Del paisaje y del barrio a lo mejor, pero es todo lo contrario. Quizás la gente que ha trabajado ahí se ha dejado el espíritu, ¿no? En ese espacio, ¿no? Y el espacio hay que preservarlo, en algunos casos, en otros no, ¿no? Y bueno, la idea de la pintura era como recoger una iconografía, ¿no? Como una pintura religiosa, como queda la arquitectura de esos iconos rusos que ves ahí, pues era como hacer un icono ruso de una arquitectura que ya iba a desaparecer, ¿no? La mayoría de las que os voy a pasar son fábricas que existieron real y que ya no existen, ¿eh? Como esta. Eso es un fragmento de una cementera en Valencia, un enlace. Yo cuando iba al pueblo, yo soy de un pueblo del área metropolitana de Valencia, entonces estaba lo que era, nosotros llamábamos el trenet, pero en el fondo era el tranvía, ahora ya le llaman el suburbano, ya se llama metropolitano, y entonces era un enlace donde había una cementera justo en el enlace de vías, de conexiones. Para mí era alucinante, porque claro, la marquesina del andén estaba cubierta de cemento y aquello parecía como que la fábrica se extendía sus tentáculos hasta mimetizar todo el andén, ¿no? Con el tiempo, al poco que empecé, vi que no había actividad, conseguí entrar por un agujero de la valla con todo mi equipo. Antes, ya sabéis, no son las digitales que vas desde bajo el 25, el gran angular, la cámara. Cuando entré allí, perdonad, lo curioso de aquello es que cuando entré en los laboratorios estaba todo, claro, yo oí unos ruidos y claro, cuando entré al laboratorio ya había un montón de gente espoleando la fábrica, claro, se hizo un silencio sepulcral, claro, me vieron allí con todo el tinglado de cámaras. Yo tengo aquí un engañefa que digo, soy prensa, y cerré y seguí. Claro, dijeron prensa que ellos siguieron trabajando, y dije, vale, boom, este no viene, este no es la policía, y yo seguí tomando fotos, y no me pasó nada, pero vamos, normalmente utilizaba ese recurso para entrar a las fábricas. La venía, no soy prensa. Y entonces poder entrar y poder tomar fotos, ¿no? Que luego se iban a convertir en cuadros. Me gustaba ya luego quitar, era como una disección de la fotografía, porque yo no me considero fotógrafo. Nunca he mostrado una fotografía, ¿no? Lo hacía como un poco archivo documental mío, ¿no? Mi propio archivo, ¿no? Esta fábrica en concreto, que es parecida, tiene una estructura similar a la que construyó Ercros. Ercros fue una compañía bastante importante de abonos químicos que en muchas partes del país hubo. Llegó hasta, el presidente de Ercros llegó a ser casi asesinado por Terra Lliure,
llegaron porque con un rollo que hubo ahí de los del movimiento independentista catalán, le pusieron una bomba en el pecho. Bueno, hay una historia muy interesante de la Aircross que no voy a entrar al detalle. Os voy a contar esta. Esta está como a 3 kilómetros del Vaticano. Yo la primera vez que fui a Roma, bueno, me río porque claro, ahora me dijeron, claro, fui a ver el Vaticano y bueno, mis respetos al Vaticano, pero yo dije, no, yo aquí no sí, ves la Capilla Sistina y la... Pero yo vi unas fábricas al fondo y yo quiero ir por ahí. Entonces la persona con la que iba, no, yo me voy a Villa Condoni, ¿cómo se llama esto? ¿No? Y yo, no, eso no me interesa. Yo seguí la orilla del río, cogí un autobús, me fui a la parte ya abandonada de la industria y tomé esta foto. Tomé varias fotos de esta fábrica, que en el fondo era una fábrica de armamento. Claro, cuando yo me metí por el cauce del río, del Tévere, claro, ahí estaba lo mejor de cada familia, ¿no? Ya, no de picnic, evidentemente, ¿no? Pero bueno, conseguí tomar muchas fotos de esa parte de Roma que está totalmente abandonada, ¿no? Esta es la cementera, la de la estación. Y bueno, como veis, esa arquitectura de la casa, me interesaba la industria también como hogar, ¿no? Como decir, bueno, aquí se ha generado un montón de actividad y se genera como una especie de hogar, ¿no? Por eso esa vinculación con la industria, ¿no? Y bueno, acabo con una última pintura de... Bueno, cuando estaba en este proceso de investigación de la industria, leyendo mucho, Inmaculado Aguilar también es una persona que sabe bastante en Valencia, tiene bastantes libros editados sobre arquitectura industrial, aparte de Julián Sobrino. Bueno, me di con Fernando de la Flor. Yo tuve la suerte que tengo amistad con Julián Sobrino, con el que estoy hablando bastante, porque, claro, entonces no había internet ni nada de esto. Entonces yo dije, antes de sacar extractos del libro, dije, yo tengo que preguntarle a este señor si quiere. Y al final, pues, conseguí conectar con él a través de un amigo de Sevilla. Y ahora mantenemos una relación de amistad bastante estrecha, nos llamamos de vez en cuando. Y con Fernando R. de la Flor me pasó lo mismo, ¿no? Cuando empecé con este proyecto, que voy a pasar 3 diapositivas rápidas, pero me parecía interesante, porque dije, bueno, esto de la industria, tanto modificador, tanto que hablo de paisaje, algo de modificar, empecé a trabajar sobre el tema del búnker. Y claro, el búnker es una arquitectura que para mí es una arquitectura industrial, además se genera en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Que es el periodo entre guerras, es cuando se bunkeriza todo. Y claro, esa idea de la arquitectura dentro de la topografía y que marca unos límites que en el fondo eso desaparecen, porque ahora, claro, se han quedado líneas de defensa que marcaron una frontera que ya es inexistente, ¿no? Esa idea de la frontera inexistente me interesaba, ¿no? Entonces empecé a pintar búnkers y, como os decía, Fernando de la Flor, él es profesor de literatura de la Universidad de Salamanca, tiene un libro que se llama Blocao. Hay otro Fernando de la Flor, creo que también tiene otro libro que se llama Blocao, que en el fondo sería la palabra castellana de búnker, que va sobre la guerra de África, pero él hace una disección bastante interesante de lo que es esa arquitectura y las influencias que tuvo, ¿no? Y bueno, empecé a investigar sobre eso porque en el fondo era una arquitectura funcional y sobre la idea de contenedor, ¿no? Todo lo que estáis viendo, más o menos lo llevo continuo, ¿sabes? Lo llevo más o menos trabajando en el estudio paralelamente. Y bueno, me encanta también el Fernando Choca, lo que he leído de él. Seguro que aquí habrá un arquitecto que lo conocerá. Es un poco controvertido, me he oído un poco de todo de Chueca, yo como no soy arquitecto, pero a mí me gusta, el libro es muy interesante, ¿no? Él además... la vida de él es súper interesante, ¿no? Hizo un montón de cosas este señor, ¿no? Murió en el 2004, pero desde el 2011, bueno, participó en el salvamento de archivos del Palacio de Liria, bueno, fue un personaje, ¿no? Y todo os lo digo porque, claro, yo empecé a hacer, yo desde siempre empezaba, hacía maquetas, es una cosa que siempre me gustó, con cerámica y con objetos encontrados de las fábricas que visitaba. Iba con una bolsa, iba con las cámaras y con una bolsa iba recogiendo cosas, ¿no? Pero algo compulsivo, ¿no? Basurillas, total, ¿no? Ya tengo el mal de Diógenes, el taller no puedo ni entrar. Pero, claro, cuando al final, ¿sabéis qué pasa? Que en este tipo de cosas todo está linkado.
se relaciona, tiene unos puntos de relación, ¿no? Y yo estuve, y voy a ser rápido, como casi 6 años trabajando de montador de exposiciones de arte contemporáneo, y tuve la suerte de montar una cosa, que aquí está Mario también, que montamos en el CCCB Barcelona, ¿te acuerdas? Y hablando con los montadores, yo un día, los montadores que eran muy profesionales, les digo, bueno, ¿y vosotros qué pieza habéis llevado? Me dijo, mira, yo la pieza que he llevado, me dijo el montador, que iba acojonado, tío, además eso transmitía una sensación increíble, o sea, era como un espíritu en mis manos. Era una maqueta en terracota de un edificio de los egipcios. Y entonces, claro, yo dije, ¿cómo? ¿Maquetas de los egipcios? Tío, eso tengo que investigar. Y entonces ya no solo había maquetas de los egipcios, sino que los moches, la cultura moche en Perú, de los incas, también en los enterramientos hacían arquitecturas en terracota. No he puesto nada porque si no podríamos tenernos aquí 4 días, ya habéis visto que tengo rollo. Entonces, pero claro, lo entendí todo perfectamente. Dije, pues no, esto va en la línea, ¿no? Hago miniaturas, algunas tienen movimiento, algunas que en el fondo están reflejando la sociedad que yo he vivido, ¿no? Es como un poco la maqueta del espacio urbano. Quizás con ese defecto profesional de decir, bueno, pinto la fábrica y luego quiero como distribuir, como veis, construir un río, quiero hacerme mi propio rollo urbanístico, así un poco loco, ¿vale? Mucho objeto encontrado, esto es una trampilla de agua en la calle, y entonces sobre la trampilla trabajo. Me gustaba esa idea, ¿no? Luego he colaborado con un arquitecto que desgraciadamente ha muerto este año, que era íntimo amigo mío, y cuando empecé a trabajar con él, con un tema de urbanismo, me llamó un día. Y para mí fue increíble, ¿no? Porque yo nunca había para mí ya se decía, aunque no me pague, da igual, yo qué sé, yo quiero disfrutar con esto, ¿no? Y las maquetas al final acabamos haciéndolas en cerámica, ¿no? Porque yo le insistí, esto hay que hacerlo en cerámica. Porque, y claro, hasta que no le expliqué el porqué, y dijo, ostras, sí, esto hay que hacerlo en cerámica. Y yo, tío, no te va a quedar como el cartón pluma o la madera de balsa, pero esto le va a dar un carácter imperecedero. Algo que unes muchas cosas, ¿no? Unes la tradición, unes la historia, ¿no? Y eso es lo que realmente es bonito de este proyecto, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Como veis, esa idea de maqueta, yo inclusive ahora sigo a escuelas de arquitectura que los chavales hacen maquetas, me encanta verlas, ¿no? Es algo que me apasiona. Y como veis, yo hago mi propia onda, ¿no? Son muy pequeñitas, algunas son así de pequeñitas, otras son más grandes. En este caso es, como veis, esta es una fábrica, esto me lo encontré, esto lo hice en Córdoba. Esto es una cocina de una fábrica que hace cocinas, además justamente es en el pueblo donde yo vivo los hacen, ahora ya ha quebrado. Pero bueno, como veis, todo, no voy a entrar en detalles técnicos porque no viene al caso, es un poco estúpido hablar de eso. Y alguien siquiera, pues ya algunas tienen movimiento, algunas son solo de cerámica, algunas tienen luces, tienen sensores, y cuando te acercas a la maqueta aquello se activa de algunas formas, ¿no? Me gustaba ese juego. Quizás porque los artistas nunca queremos dejar de ser niños, ¿no? Esa idea de querer jugar con lo que trabajas, porque al final es lo bonito de esto, ¿no? De poder desarrollarte también a través del juego, ¿no? Vale. Veis que podía haber quitado algunas. Y bueno, este señor es un matemático, creo que fue premio Nobel. No, de Colombia. Bueno, pero ahora hace poco he leído el libro es increíble, que es sobre la matemática. Últimamente estoy obsesionado con las matemáticas, pienso que es el arte más puro que hay, el razonamiento absoluto, es la abstracción pura, y cada vez estoy más obsesionado con el tema de la matemática. Y él hablaba sobre los procesos, el libro en concreto se llama Cibernética o el control de comunicación en animales y máquinas. Él es de Columbia, Missouri. Y bueno, este es un proyecto que llevo tiempo trabajando, que eran cajas de cerámica, pero que aquí no he expuesto ninguna. Pero claro, la caja me venía la idea del contenedor, ¿no? Como cerrando los círculos. Hago la maqueta, pinto el cuadro de la fábrica, hago su diseño de la maqueta y hago el contenedor. Ahora está muy de moda lo del contenedor. Cuando yo empecé con este proyecto, lo del contenedor, ahora es cualquier cosa es un contenedor, ¿no?
véndeme un contenedor de agua, vamos a acabar diciendo, en vez de una botella. Pero lo del contenedor tiene su miga. Claro, porque ahí vuelvo a Bachelard y la poética del espacio y vuelvo al búnker, ¿no? Esa idea de la caja de Pandora, qué es lo que hay dentro, qué es lo que no hay dentro, ¿no? Me gustaba esa interactuación que es lo que había dentro. Y como veis, en este caso eran piezas que eran cerradas herméticamente con piezas industriales y que dentro habían elementos. En este caso era mi padre, estos eran objetos de mi padre. Mi padre era un trabajador entonces y un gran lector. Y me dejó todo, que no me la he leído como comprenderéis, pero es toda la guía práctica del practicante, una edición del año 45. Claro, él aprendió a poner inyecciones porque se ahorraba al practicante, evidentemente, si la aprendía. Entonces mi padre siempre me pinchó él cuando yo era... Y entonces era su instrumental dentro de la... como un recuerdo hacia él, ¿no? Pero bueno, como os vengo a decir, claro, el contenedor, y ahí os recomiendo Los ojos del bosque de Julian Craig. Es un libro muy interesante sobre la idea del contenedor y del búnker, sobre todo del búnker, el desierto de los tártaros. Hay, bueno, Paul Virilio, casi todo, pero tiene uno sobre el búnker muy interesante también, o la máquina y el motor. Toda esa literatura a base de lo que es el espacio cerrado y lo que contiene, ¿no? Porque claro, yo cuando empecé esta serie ya hace un tiempo, tengo dos amigos médicos y les dije, ostras, tío, yo que necesito cosas de médicos, ¿no? A ver, entonces me llevaron, tuve la suerte que me llevaron a la facultad, bueno, no, es el Hospital Clínico de Valencia, y entonces era la sección donde estaban almacenando los productos tóxicos, ¿no? Entonces esa idea de los contenedores para almacenar, la industria al final crea esos elementos tóxicos y los acaba metiendo en contenedores para protegernos del entorno, ¿no? Protegernos de ellos. Pero a la vez tuve la suerte de ir a la Facultad de Biología a través de un amigo, porque entonces dije, no, quiero ir a la Facultad de Biología. Yo no he estudiado nunca en la universidad, pero bueno, me gusta ir a ver. Y a través de un biólogo, amigo mío, me dijo, no, te tengo que llevar. Y entonces me quedé alucinado de todos los botes de semillas que tenían en estanterías, algunas hasta metidas bajo cero. Y dije, ¿esto qué es? No, es que estas plantas ya están desapareciendo. Y entonces, claro, es como la maqueta. De repente dije, wow, esto es genial. O sea, estamos jugando. Entonces al final acabé generando microscopios, ¿no? Esto es un microscopio que cuando se abre, bueno, tú miras por aquí y lo que ves dentro es esto. Es una calavera, en este caso de un conejo, porque claro, ya, y perdonad que sea tan inconexo, que al final intentaré conectarlo todo, la del conejo como Alicia del País de las Maravillas, ¿no? ¿Y qué nos queda de Alicia del País de las Maravillas? Yo solo veía la calavera del conejo cuando salía de esos sitios, ¿no? Entonces era un poco la referencia a esos espacios. Pero esa ambivalencia del contenedor, como que protegemos del entorno en el que estamos, nos protegemos conteniendo lo que los residuos industriales han generado y a la vez estamos guardando los elementos naturales del entorno que hemos generado, ¿no? Toda esa esquizofrenia en la que vivimos y no nos damos cuenta que es real, pues es un poco en la que iba en el trabajo este, ¿no? Voy a ser rápido porque no me quiero alargar mucho más. Y ahora veis aquí lo que se ve por dentro, supongo que funcionará, que era un poco la idea de microscopio. ¿Por qué lo de microscopio en cerámica, no? Porque claro, las cajas, me gustaba esa interrelación, ¿no? Como la caja de Pandora, ¿no? Abre a ver qué te encuentras. El problema de eso era cuando exponías así, pues en sitios como un museo o una galería y tal, y decía, tío, es que ya se ha roto una tapa. A mí, en el fondo, no me importaba, al principio no me importaba, pero decía, no, es que quiero esa interactuación, ¿no? Al final opté por un sensor y hacer un microscopio, entonces que la gente se asomara a ver el objeto que había dentro. Y como habéis visto, claro, ¿qué tendrá que ver su padre y el practicante? Pues muy interesante, bueno, muy interesante. Para mí era interesante ver el ser humano como contenedor, ¿no? De emociones, de sentimientos. Al final somos contenedores también, ¿no? Y al final por eso aquí en esta exposición habéis visto que hay un estudio sobre frenología y hay algo sobre frenología, que es un proyecto que llevo también tiempo, que aquí no lo voy a poner. De frenología os recomiendo a Free Kant, que hay un libro editado de él, está en alemán, creo, y en inglés, lo ha hecho Taschen, que Free Kant era un
un ginecólogo, pero es el primero que relacionó la máquina con el cuerpo humano. Y es muy interesante, además era un excepcional dibujante. Y bueno, esa idea de la máquina, el cuerpo humano y los sentimientos, ¿no? Que como contenedores lo clasificamos todo, ¿no? En nuestros propios espacios, ¿no? Como veis en este era un escarabajo, ¿no? Y el escarabajo dentro, ¿no? Sobre el... Claro, también está el punto de los símbolos. Habéis visto en esta exposición que habéis visto que juego mucho con los símbolos, ¿no? De símbolos, ahí eso siempre hay que tocarlo todo entrecomillado, lo de los símbolos. Yo siempre recomiendo un libro que es de Eduardo Cirlot, el Diccionario de Símbolos. Para mí es lo mejor que se ha hecho sobre símbolos porque es un historiador y no es de un chamán, así me entendéis, no es el que, no, el símbolo de tal, porque él piensa, no, él hace un razonamiento histórico del por qué este símbolo tiene esta influencia y por qué no, ¿no? O sea, se basa en la historia, que es lo más importante. Y bueno, voy a ser más rápido con esto, para no aburriros más, y os voy a pasar ya, con esto voy a acabar, que es En peligro permanente, que es parte de lo que estáis viendo aquí, es un resquicio de esa serie, y al principio, bueno, yo he puesto Orwell, pero podría haber puesto, a mí la literatura me gusta mucho, pero bueno, Orwell prácticamente está contemporáneo a todo lo que está pasando, 1984, bueno, todo, ¿no? Porque la rebelión en la granja. Y bueno, este proyecto empezó en el 2002, voy a ser rápido. En 2002 tuve la oportunidad que me dio Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo fue el fundador de la factoría Sargadelos de porcelanas en Galicia, un personaje a tener en cuenta. Creo que hay un documental en televisión española, os lo recomiendo que lo veáis. Y luego la fábrica de Sargadelos, cuando yo llegué allí, para mí, que yo pintaba fábricas y estaba obsesionado con fábricas, aquello era como llegar a la Sagrada Familia. Dije, wow, esto es la bomba, ¿no? Y encima voy a vivir dentro de una fábrica y me dejan hacer lo que me dé la gana. Bueno, esto ya era, para mí era el éxtasis total. Y bueno, la verdad es que fue para mí cambió mi manera de trabajar muchas cosas. Estuve 2 veces. Y lo interesante es que él, bueno, un día me ve dibujar y me dice, pero tú no has dibujado sobre cerámica. Yo había dibujado en la escuela de formación, en la Escuela de Artes Aplicadas, en el departamento de cerámica, el poder desparramarme y desencortesarme de todo esto. En la primera época fue 2002, era 11 de septiembre de 2011, por eso las Torres Gemelas aquí. Esto es un guiño a Keith Haring y bueno, toda la locura que de repente para mí fue el poder desarrollar este trabajo, ¿no? Ya no solo a nivel estético, con esa reminiscencia de los 80, sino que me permitió entrar en contacto. Yo había trabajado en cerámica, pero cuando yo estudié cerámica tuve, como habéis visto, a este hombre tan racionalista que es Enric Mestre. Entonces siempre trabajamos dentro de los contenedores, todo muy racionalista. Y claro, cuando empecé a colaborar con alfareros, porque en el 2002 y el 2003 me invitaron a ir a la Rambla, ¿no? Y entonces aquello ya fue la hecatombe, ¿no? Para mí, porque ya me puse a trabajar, yo no sé tornear, esas piezas me las han hecho unos torneros de la Rambla, con el que más tengo mucha amistad, pero me gustaba ese vínculo. Ahora, esta mañana estaba en Úbeda, he estado 2 días en Úbeda, con Tito, una alfarería que está ahí en el centro de Úbeda, no sé si la conocéis, un personaje, y bueno, hemos estado con un proyecto juntos. Me gusta ese intercambio, ¿no? Con lo tradicional. Pero bueno, esto me unía otra vez y vuelvo a la historia, ¿no? Porque claro, cuando eres joven e indocumentado, pues el campo es orégano, ¿no? Y dices, bueno, aquí estoy yo, que se quiten, que aquí voy yo. Pero claro, ya luego vas diciendo, no, esto no es así, aquí hay mucho detrás, ¿no? La mochila es muy pesada, tengo que ver qué hay detrás, ¿no? De esta mochila, ¿no? Y entonces por eso os he contado todo este rollazo para llegar a esto. Qué pesado. Pero bueno, resumiendo, es decir, ¿qué nos queda de los griegos, ¿no? Nos queda la cerámica. Y de repente dije, es cuando, y que os habrá pasado a vosotros, ¿no? Que dices, estoy en una cosa, trabajando en algo, en vuestros propios proyectos, y de repente dices, hostia, estoy conectado, ¿no?
Yo creo que estoy en... Porque sabéis que este trabajo tan a veces ingrato que puede ser el trabajo creativo, en los procesos creativos a veces te necesitas tú mismo pegarte una colleja, ser realista con lo que pasa, o decirte, tío, no, pues esto puedes estar en el camino, ¿no? En tu propio camino, ¿no? Tampoco. Y bueno, todo este rollo es por eso, porque decía, bueno, de lo griego nos queda eso, la narración. Esa narración, y gracias a esa cerámica sabemos cómo amaban, qué es lo que comían, qué es lo que vestían. Todo es un cómic directamente, ¿no? Igual que los mochicas, igual que toda la cultura azteca. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, voy a narrar lo que me rodea. Y lo que me rodea era muy duro. Y entonces normalmente en los platos por detrás pongo información del periódico del día. Pues cómo va el IBEX, a cuánto está el barril de petróleo. Y toda esa información queda como un archivo cocido a 1000 grados, ¿no? Es decir, porque seguramente todos, no como una, a ver si me entendéis, no es como que, no, que yo quiero perdurar el tiempo, no, yo no quiero perdurar el tiempo, a mí me da igual, una vez muerto, eso me da absolutamente lo mismo, yo quiero disfrutar en lo que estoy, ¿no? Pero a la vez la cerámica es un buen medio para reflejar lo que sucede, ¿no? Y bueno, en esas estamos, ¿no? Entonces, claro, cuando estaba en el 2003 en la Rambla, con el Chinche, que era un alfarero local, un chaval joven, me decía, hombre, Javier, que esto era un verano de esos que ya conocéis, los veranos de aquí, o vosotros también lo conocéis, de Andalucía, ahí en la campiña cordobesa, 40 grados, los hornos, aquello parecía la fragua de Velázquez otra vez, o una sudadera, aquello que no. Y el hombre me dice, hombre, Javier, que estamos en peligro permanente, porque estaba torneando unas piezas muy grandes, y claro, entre el calor, yo creo que fue todo eso, ¿no? Y oír la radio vomitando atentados y tal, dije, sí, realmente estamos viviendo en peligro permanente, no somos conscientes. Y entonces era un poco ese reflejo del dibujo, ¿no? A través de la cerámica. Por eso lo de conexiones incorrectas, como veis, es un suicida, aunque lleva una mochila de fumigar, pero bueno, y lo de conexiones correctas, ¿no? Claro, todo este trabajo, que la verdad es que lo que más me ha permitido, la verdad es que ganar pelas no, pero me ha permitido viajar, ¿no? Me ha permitido, me han invitado a centros cerámicos. Sabéis que el mundo de la cerámica es muy peculiar, ¿no? El mundo de la cerámica contemporánea, en general, el mundo de la cerámica es un mundo que cuando entras dentro es como te engancha, ¿no? Te engancha sobre todo porque es muy humano, ¿no? Y hay unas interrelaciones muy interesantes, ¿no? con lo de la cerámica. Y bueno, en esas estamos. Voy a ir un poco más rápido. Aquí creo que es cuando rescatamos algún banco, por eso era alimentemos con ahínco, porque es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. Y bueno, aquí os cuento un poco el proceso. Esto la verdad es que se me ha colado, no la tenía, pero bueno, ya que estoy, yo siempre tengo mis libretas de trabajo. Entonces, el año pasado estuve en Taiwán, el Museo de Cerámica Nacional me invitó a trabajar 3 meses en Taiwán, entonces bueno, me dejaron allí y dije, entonces lo que normalmente hago es, evidentemente no he cogido un helicóptero para hacer una foto del one on one, cogí una revista, pero bueno, me pasé de Taipei y el Museo de Arte Contemporáneo, entonces eso lo mezclé, cojo la batidora, pam pam, y entonces reflejo lo que es la ciudad, ¿no? En este caso está diciendo en taiwanés, quiero recordar, voy colocado, ¿no? Claro, me gusta luego escribir que eso me ha traído problemas, no creáis. Pero eso es la imagen, el dibujo previo y luego la porcelana. Esto es un plato en porcelana, ¿no? Cocido a alta temperatura. Y esto lo mismo, ¿no? Un poco la idea. Aquí es otro proceso. Estos eran unos dibujos de la dinastía Ming, de un templo, ahora no te sé decir cuál, tendría que mirar, que eran los nuevos guerreros, ¿no? Era muy interesante como los guerreros, había un hombre con cabeza de pescado y todo esto, ¿no? Y yo ya puse mis nuevos guerreros, ¿no? Los nuevos guerreros de la tecnología. Entonces era esa narración antigua de la dinastía Ming, llevarla al siglo XXI, a mi forma, claro, eso ya es muy peculiar, ¿no? Cada uno. Y bueno, este año tuve la suerte que me invitó la fábrica Kohler. La fábrica Kohler es una fábrica de sanitarios que hay en Wisconsin, Estados Unidos. Es como el Roca
el roca de aquí. La diferencia entre el roca de aquí y el roca de allí es que, claro, el roca de allí lleva 40 años invitando a artistas a trabajar en sus instalaciones. 40 años. Y ya no solo ceramistas, invitan a escultores. Y bueno, y te dejan en la fábrica allí, haz lo que te dé la gana. Yo llevaba un proyecto sobre... No, me río porque me río de mí mismo, porque decía, bueno, presenté un proyecto sobre la Divina Comedia. Claro, cuando llegué allí a la fábrica, otra vez viviendo en una fábrica, dije, pero Divina Comedia, esto va a ser que no. Voy a hacer un proyecto sobre la fábrica. Y entonces empecé a dibujar sobre cosas que ellos fabrican. Esto es una pieza que es la que tapa las tuberías de los lavabos, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Y bueno, y ahí ya pues me explayé un poco, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Decir, bueno, es otro medio para poderme expresar, ¿no? Y claro, dice, no tengo el homenaje a Marcel Duchamp, que dije, bueno, ya es que... ¿Sabéis qué pasa? Que es como en esta, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Yo estuve en el 2011, me fui con los estudiantes a la fábrica y dije, cuando lo vi, dije, hostia, yo quiero pintar un cuarto de baño. Pues este año estoy pintando un cuarto de baño, por eso cuidado con lo que deseáis, porque a veces se hace realidad. Y a veces son cosas que dices, hostia, cuando estaba allí, ¿yo qué hago aquí? Pintando un cuarto de baño. Pero bueno, eso es un poco lo último. Y ya... Aquí os voy a enseñar rápidamente lo que he hecho en la empírica, ¿no? El trabajo mural. ¿Por qué? Porque, bueno, me interesa esa interrelación, ¿no? De la cerámica con el dibujo. No sé por qué, pero bueno, parece como que te apropias del espacio, ¿no? Un poco, y te lo haces tuyo, ¿no? Y como veréis, aquí está el último que he hecho, es el de la empírica, ¿no? Y este es mi taller. Yo tengo un taller a las afueras de Valencia, es muy estrecho, son 5 metros, pero muy largo, por eso siempre tengo la sensación que voy en un tren. Pues nada, gracias por venir. Sí.